Hola, bienvenidos y bienvenidas a la semana 11 de nuestro curso de procesos biológicos. Cumpliendo con lo estipulado en el sílabo, esta semana nos corresponde hablar del ciclo celular. Recordemos que ya hace 2 semanas nos hemos adentrado a estudiar los procesos que ocurren al interior de la célula, específicamente de la célula humana, de la célula eucariota. Las semanas pasadas, recordemos, hablamos del metabolismo, los conceptos esenciales y también algunas rutas metabólicas. Hoy y la siguiente clase vamos a ver el proceso reproductivo de la célula. Hoy, por ejemplo, vamos a ver mitosis y también meiosis. Como cada semana, en su aula virtual van a encontrar una publicación científica referente al tema de hoy. Y aquí les invito a que por favor, luego de observar este video, revisen este caso en el cual se comenta cómo algunos genes que dirigen o que dan paso a la meiosis están asociados y causan un impacto en la infertilidad. Un tema bastante actual, ¿no? Bastante interesante. Y de esta manera podríamos, conociendo ya este gen, podrían quizás establecerse mecanismos para resolver este problema. Entonces, les invito a que lo revisemos y lo analicemos porque en nuestra clase haremos un taller sobre esta presentación. La agenda del día de hoy. Hablaremos del ciclo celular, de mitosis, de meiosis y también el control de este ciclo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase de esta semana? Al finalizar la sesión, los estudiantes asocian los procesos del ciclo celular y su importancia para el mantenimiento de la salud y procesos de enfermedad, de manera grupal, reflexiva y ordenada. Como un ejemplo introductorio, vamos a ver qué ocurre durante la cicatrización. Cuando nosotros nos hacemos una herida, una laceración no tan profunda usualmente, ¿no? Vemos que luego de esta lesión se forma una costra, la cual pues evita de alguna manera que la sangre siga saliendo, ¿no? Además del coágulo que se forma en el capilar, pero también esta costra nos protege de la invasión de agentes externos que podrían ser bacterias, por ejemplo. Entonces esta costra mantiene esta lesión de una forma protegida, ¿no? Pero vemos luego que con el pasar de los días esa herida empieza a cicatrizar. De alguna manera el tejido conectivo empieza a rellenar ese espacio, ese hueco que ha quedado en la piel, pero además también las células empiezan a tomar ese espacio, como pueden ver aquí. Por eso es que se comenta que aquí hay un proceso de mitosis. En la piel, como es tejido conformado por células somáticas, ocurre mitosis. Y así, durante el paso de las siguientes semanas, vamos a ver que esa piel ha sido reconstituida. Gracias a la mitosis, estas células se han dividido y han podido rellenar ese espacio en el cual pues evidentemente antes habían células. Y este proceso, ojo, no solamente ocurre cuando hay una herida o una laceración, sino también cuando día a día estamos regenerando nuestras células. Ocurre la mitosis. Cuando hablamos del ciclo celular, hablamos de que la célula cumple con unas etapas durante su ciclo vital, ¿no? Recordemos que la célula es una unidad de vida y esta cumple con unos procesos. Entonces, si nos damos cuenta aquí en la imagen, la gran parte del ciclo celular, la célula, el 90% de su ciclo celular está en interfase. Digamos que la célula está viva, ¿no? En este proceso crece, ¿no? Genera su metabolismo, genera sus organelas y también se prepara, miren la flecha, fase G1 de la interfase, fase S se replica el ADN y la fase 2. Entonces, en la interfase
la célula se está preparando para entrar a la división, ¿no? Hay una preparación previa. Tiene que preparar sus organelas, sus moléculas, el ADN, por ejemplo, ¿no? Y una vez que ya se cierra la interfase, la célula en su ciclo entra a la fase M, la fase de división. Para que no olviden, la fase M puede ser por mitosis o por meiosis, ¿ok? Y en este punto ya lo que se divide, lo que se segrega es el material genético. Y esta fase M, la fase de división, más o menos consta del 10% de todo ese tiempo del ciclo celular. Algo importante que hay que remarcar en el ciclo celular es que no solamente la célula se divide y sus componentes, sus organelas, sino que aquí importa mucho la parte genética, ¿ok? Recordemos que nuestra célula humana es eucariota y en el núcleo encontramos cromosomas, ¿no? Esos cromosomas son grandes paquetes de ADN, de forma compacta. Entonces, esos cromosomas que están en el núcleo y que contienen ADN tienen que separarse en las nuevas células. Deben copiarse y luego separarse. Aquí, por ejemplo, veamos el esquema, ¿no? Dijimos que primero la célula se prepara. En la interfase se prepara la célula, ¿no? Luego tenemos que estos cromosomas, miren, ya se han duplicado, ¿no? Ahí veo dos rojos, dos negros, se ha copiado el material genético. ¿Para qué? Para que durante la división cada célula hija tenga un juego de estos cromosomas, de este material genético. De esa manera, entonces, conclusión, lo primero que ocurre es que se duplica el material genético para luego segregarlo, repartirlo entre comillas, a las células hijas. Y de esa manera, la información genética del progenitor, de la célula madre, pasa a las células hijas. Aquí podemos ver, miren, cómo es un cromosoma, una foto real, ¿no? Al microscopio electrónico de barrido, vemos cómo es un cromosoma, ¿no? El cromosoma pueden verlo, o usualmente lo dibujamos como una X. Pueden ver así, ¿no? Algo así. ¿Por qué como una X? Porque aquí tenemos los brazos, los brazos superiores y los brazos inferiores, que aquí están, ¿no? Brazos superiores y los brazos inferiores. Y esto, como les decía, este cromosoma es prácticamente una madeja de ADN, ¿no? Es muy complejo. Y esta parte central se llama centrómero. Entonces, aquí yo puedo darle un nombre. Este cromosoma, atención, está formado por dos cromátides hermanas. Voy a llamarle aquí cromátide 1, ¿no? Cromátide 1 y la cromátide 2. El cromosoma posee dos cromátides hermanas. ¿Okay? ¿Por qué la célula hace división celular? Vamos a ver, ¿no? Si no hubiese división celular, la continuidad de la vida no sería posible. No habría regeneración celular, no habría sucesión de especies, por ejemplo, ¿no? En algunos organismos eucariotas unicelulares, llámense amebas, por ejemplo, para ellos les sirve su reproducción, ¿no? En organismos unicelulares. En nosotros, en los humanos y los animales, que somos pluricelulares, esta división celular nos permite el crecimiento y desarrollo. Imagínense ustedes un bebé cuando nace. Un bebé cuando nace es pequeño. Y la pregunta es, ¿cómo con el pasar de los tiempos aumenta en masa, aumenta en tamaño? Evidentemente hay una mayor cantidad de células, ¿no? En este organismo más desarrollado. ¿Por qué? Porque ha habido división celular. Y también, como vimos en el caso introductorio, esta mitosis, esta división, permite renovación de tejidos.
Muchos órganos, muchos tejidos se renuevan constantemente gracias a esta división. Claro que algunos tejidos no lo hacen de forma tan acelerada. Por ejemplo, el tejido nervioso, su tiempo de regeneración, su tiempo de ciclo celular es tan largo que prácticamente se considera que no se regenera, ¿no? Hablemos del primer tipo de división, hablemos de la mitosis. Este tipo de división es propio de células somáticas, es decir, no sexuales. Por ejemplo, células de pulmón, de hígado, de piel, células renales, etcétera, células somáticas. ¿Ok? Aquí algunas características. Cuando ocurre esta repartición de los cromosomas del material genético, las células hijas tienen una copia exacta y fiel de la célula progenitora. Tienen igual característica genética, ¿no? Y además, el número de cromosomas es el mismo. Por ejemplo, si la célula original tenía 46 cromosomas, la célula hija va a tener también 46 cromosomas cada una. ¿Por qué digo cada una? Porque al final de la mitosis se generan dos células hijas. 46 cromosomas en la primera, 46 cromosomas en la segunda. ¿Ok? La función de la mitosis, como comenta aquí, es que genera nuevas células para el crecimiento y también para el mantenimiento de este organismo. Entonces, nuevamente, revisando aquí, revisando aquí el esquema, dijimos que la interfase es la fase de preparación para la fase que es la división, luego en este caso la mitosis. Vamos ahora a ver que la mitosis comprende algunas etapas de forma ordenada y también ocurren eventos específicos. Veamos las fases de la mitosis, ¿no? ¿Qué ocurre en la profase? En la profase se condensa el ADN y se observan ya en el núcleo, miren aquí el núcleo, se observan unas especies de tiras que serían los cromosomas. En el microscopio yo observo así el ADN en forma de cromosomas. También el citoesqueleto de la célula ya no la observo, se desarma de alguna manera para reestructurarse luego. Y aquí también vamos a ver en la profase que empieza a aparecer el uso mitótico. ¿El uso mitótico qué es? Es una estructura que se forma por los centriolos. Los centriolos generan una red de proteínas llamado uso mitótico, que luego tendrá utilidad para separar los cromosomas, ¿no? Y también en la profase empieza a desaparecer la envoltura del núcleo, la carioteca. Empezamos a dejar de verlo, ¿ok? Luego de la profase sigue la prometafase, antes de la metafase. En la prometafase, miren, esos cromosomas que estaban dispersos en el núcleo se empiezan ahora a unir a esta red que es el uso mitótico, pero aún están desordenados, uno más arriba, otro más abajo y así en el uso mitótico. Luego le sigue la metafase. ¿Qué significa meta? Mitad, para que no lo olviden. ¿Por qué? Porque estos cromosomas se alinean en la parte media de, en este caso, el espacio celular, ¿no? Que es la placa metafásica, o también el ecuador, la parte media de la célula. Entonces, aquí vemos una foto real en la cual los cromosomas, gracias al uso mitótico, se ubican en la mitad de la célula, ¿no? Ahí están los centriolos y se ubican los cromosomas en la parte media, metafase. Y la pregunta aquí es, ¿para qué se ubican en la parte media? Pues para que luego en la anafase las cromátidas se separen. Se separan las cromátidas y de esa manera este uso mitótico jala a las cromátides a cada extremo, a cada polo se le llama, ¿no? Al polo superior, al polo inferior. Entonces, de esa manera, lo que se hace es repartir el material genético contenido en los cromosomas. Y así, las cromátides hermanas siguen migrando, siguen yendo hacia los polos, jalados por el uso.
Y aquí ya nos encontramos en la quinta etapa llamada telofase, ¿no? Una vez que ocurre la telofase, estos cromosomas ya están en el extremo de la célula, ¿no? De cada espacio celular, y luego ocurre el evento llamado citocinesis. Como aquí ya tengo los cromosomas, ¿qué es lo que falta? Que se reestructure el núcleo y también que la célula reparta el citoplasma. Porque ojo, aquí nada más tengo contenido genético, pero ¿dónde están los organelas? ¿Dónde está el citoplasma? Eso también, miren aquí, en la citocinesis tiene que repartirse en las células hijas, sus organelas, sus moléculas, su citoplasma, formarse una membrana, bueno, la división, ¿no? En este caso, entonces, en la citocinesis es que ya tenemos al final dos células hijas, como pueden ver aquí, ¿no? Aquí de color verde pueden ver el citoesqueleto y de color rojo el núcleo, ¿no? Para este ejemplo, dice, para este ejemplo, más o menos el tiempo que le tomó a la célula dividirse fue de 362 minutos, ¿no? Más o menos 5 horas. Ese tiempo va a variar, depende de cada tipo celular. Como les dije, algunas células lo hacen más lento, otras lo hacen más rápido. Entonces, aquí yo puedo ver una foto del resumen de la mitosis. Miren, voy a ver aquí la interfase. Cuando aún no hay división, la célula se está preparando para dividirse. Luego, veo en la mitosis, son fotos reales, en la mitosis veo la anafase, en la cual las cromátides se separan. ¿Se dan cuenta? Se están separando. Y luego, en la citocinesis, miren, se reparten los contenidos del citoplasma. Los núcleos se vuelven a reestructurar y al final tengo dos células hijas. Si se dan cuenta, a partir de una célula se generan dos células hijas al final de la mitosis. Y también no olviden, la carga de cromosomas en cuanto a número es el mismo. Por ejemplo, les decía, si aquí en esta célula yo tenía n número de cromosomas igual a 46, por ejemplo, aquí cada célula tendrá su n igual a 46, que es un número de cromosomas. 46 por aquí, 46 por aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia de la mitosis. Mantiene el número de cromosomas, permite la generación de nuevas células que son idénticas, en este caso, a la célula progenitora u original, ¿no? Cosa que hay que distinguir muy bien de la meiosis. Luego veremos en la meiosis, a partir de una célula no se generan dos, se generan cuatro. Y otra diferencia, en la meiosis, ¿ok? La genética es diferente. Hay recombinación genética. En la meiosis se generan, el número de cromosomas se reduce a la mitad. Si al inicio serían 46, en la meiosis no habrá 46, habrán 23, que es la mitad. Eso para que tomen en cuenta que la mitosis y la meiosis tienen claras diferencias, ¿ok?